Continuamos con el segundo bloque de Esfera Global y ahora vamos a la mirada global. Recuerde que puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales @Esfera Global en Instagram, Facebook, Twitter y también tenemos un canal de YouTube. Estamos atentos a sus comentarios y queremos conversar con usted. Ahora me emociona muchísimo este segmento porque como ya adelantamos en el contexto que preparó nuestro equipo de producción, entre 2018 y 2019 hubo múltiples formas de manifestaciones en nuestra región y así en la República Dominicana que de un modo u otro reclaman acciones legales por parte de aquellos a quienes les delegamos la función de gobierno. Y voy a discutir este tema dando un recorrido, un mapeo por la región, esta vez con dos jóvenes expertos. Natanael Concepción, que es director del Observatorio Político Dominicano, y Juliano Enríquez, que es experto en tecnología. Gracias, chicos, por estar con nosotros en Esfera Global. Gracias, Marjorie, por esta amable invitación para compartir contigo y con el público de Esfera Global. Igual, Marjorie, gracias por la invitación y A un ustedes. placer estar acá. A la gente le gusta mucho cuando la gente joven viene, son expertos cada uno en sus áreas y pueden dar mucha luz a un problema que nos interesa a todos, pero que queremos demostrar que no es exclusivo de la República Dominicana. Fijémonos, por ejemplo, en Venezuela. Desde el 2013 ha estado sumergida en una situación lamentable y es un tema de democracia. Hay un grupo de países que tienen problemas de tipo socioeconómico fundamentalmente que también afectan a la política. Cuando a partir de la mitad del 2019 aproximadamente en la República Dominicana había una intentona de reforma constitucional que no contó con el respaldo de ningún sector de nuestra sociedad, mucha gente señalaba que probablemente República Dominicana iba a una situación de caos y deterioro de la democracia como Venezuela. Natanael, que es tu área de expertise, ¿tú crees que la calidad democrática que exhibe la República Dominicana pudiera deteriorarse al punto en que lo ha hecho la de Venezuela? Sí, si algo nos ha enseñado el contexto internacional es que la democracia es un proceso de construcción permanente. En democracia se puede avanzar y se puede retroceder, porque la democracia depende de reglas de juego y depende de instituciones. Y ambas cosas están asociadas a las personas. Hay personas que a veces quieren vulnerar las reglas de juego porque están en una posición de poder. Hay instituciones que a veces dejan de jugar su rol porque sucumben ante presiones del poder. Y eso hace retroceder el ejercicio democrático, porque, insisto, la democracia se sustenta en reglas que están basadas, por ejemplo, en una constitución, en institución democrática y en elecciones libres. Entonces, si esos tres pilares de la democracia no funcionan bien, puede haber un retroceso. En efecto, a nivel global estamos viendo un retroceso importante en muchos países por estos temas. Podemos concluir que el saldo de las elecciones de octubre del 2019, tan pésimo, que ha dejado un mal sabor de boca en nuestra población, fue una ola de retroceso democrático. Sí, claro, porque en América Latina, para circunscribirnos a nuestro ámbito, en República Dominicana en particular, del 78 para acá, veníamos teniendo elecciones libres con algún que otra dificultad, pero no se había dado un episodio como este en el que había un cuestionamiento tan amplio y tan fundamentado sobre un proceso electoral que generó un nivel de desconfianza y que pudo venir en una crisis mayor. Afortunadamente, los actores involucrados pues tuvieron cierto nivel de comedimiento dentro de la crisis y no llevaron al país a una situación de un mayor grado de inestabilidad. Ahora sí quedó la marca de que tenemos un desafío institucional y que tenemos un desafío en nuestra democracia. Ya decía yo en algún momento que el voto automatizado que estrenamos en octubre del 2019 ha dejado más sombras que luces en el panorama político dominicano. Juliano, como experto en tecnología, ¿cuáles países de América Latina tienen el voto automatizado? En América Latina podemos ver ahora mismo países que lo han adoptado al 100%, Venezuela, bueno, y tenemos también el caso de Brasil, que también ha adoptado el voto automatizado. En el ámbito internacional, realmente el voto automatizado ha pasado a un segundo plano en la mayoría de los países, porque bueno, hay un tema aún de conocimiento, o de conocimiento del público general en base al voto automatizado. Si yo no conozco cómo está funcionando, es muy difícil yo confiar en ese proceso como tal, ¿no? Entonces... ¿Y la confianza o falta de confianza puede ser atribuible también a la vulnerabilidad de esa forma de votación? Mira, los sistemas son tan vulnerables como los actores de ese proceso, pero Importante. sí, el tema está en que aún
digamos, la humanidad no ha llegado al punto a confiar en los sistemas de información de una manera donde yo pueda atribuírselo a un proceso tan importante como es el proceso de votación dentro de la democracia. ¿Qué tan vulnerable, sin romper, claro, los esquemas de desconocimiento que puedas tener acerca de este sistema, de ese software, porque no trabajas en la Junta ni estuviste allí, pero qué tan vulnerable te luce ese sistema de votación? Bueno, por parte de la Junta, la falta de ellos de querer enseñarnos qué está ocurriendo tras bastidores, lo único que me deja es un mal sabor en el sentido de qué estará pasando detrás, por qué no me mostrarías o previo a la utilización de este sistema, por qué no pasaríamos por un proceso de calidad de software donde se valide que lo que estás haciendo lo estás haciendo de una manera correcta. Entonces, deja mucho que decir, ¿no? Países como Haití, para seguir con el recuento que estamos haciendo en este mapa, una crisis política, socioeconómica, estructural y de la democracia profunda. En solo 12 meses, 3 dimisiones, 3 primeros ministros salen del Estado haitiano. Y claro que es un Estado fallido, pero en Nicaragua hubo protestas por el tema de la reforma constitucional, la lograron frenar, el gobierno de Daniel Ortega dejó en esa intentona más de 300 personas fallecidas, luego estaba Perú, con una crisis política sin precedentes en las últimas décadas, incluso se intentó disolver el Congreso, llegó hasta ese punto. En Honduras, eso fue terrible también, acusaciones de narcotráfico, narcoestado y fraude electoral en 2017. Guatemala llegó a un punto que hay gente presa del órgano electoral. Fíjense bien, hay gente que fue presa por el tema del voto automatizado, que incluso tiene características similares porque era tecnología dominicana, según he podido enterarme. Y luego el tema de Bolivia, y me quiero detener en Bolivia. Bolivia, según se comenta y se puede leer, comparte similitudes con todo el tema dominicano, tanto el constitucional como el tema del voto. Natanael, ¿qué tanto se parece el contexto dominicano al boliviano? Bueno, hay similitudes sin duda, muy curiosas. Primero, en Bolivia hubo una intención evidentemente también de hacer una reelección más allá de lo que estaba permitido, porque se había ido a un referendo, en el referendo se había dicho que no, y el presidente, a pesar de eso, forzó el proceso constitucional y contó con algo que aquí no ocurrió, con que el Tribunal Constitucional de Bolivia terminó cediendo a la presión y terminó validando ese proceso de reelección. Sin embargo, luego socialmente ese proceso de reelección sufrió una crisis que es la que conocemos. Y también hubo un problema importante con el tema electoral. Muy curiosas las similitudes. Hubo un cambio brusco de tendencia, luego de estar el 83% de los resultados computados, se interrumpe el cómputo y luego que se reinicia, al día siguiente hay un cambio brusco de tendencia que según los expertos de la OEA estadísticamente no se sostiene. Y parte de lo que ha pasado aquí en las primarias del PLD, que luego del 88% del consolidado, nótense que en Bolivia fue con 83, aquí con 88, del consolidado se da un cambio brusco de tendencia que según expertos de la Universidad de Georgetown y según el señor José Luis Malcún, que no tiene vinculación evidente con el sector afectado en las primarias del PLD, plantean que estadísticamente no tiene explicación, que se trata de una situación que podría provocar un premio Nobel en estadística, porque no genera no responde a una tendencia lógica. El otro tema que también ocurre en Bolivia y que tiene similitud aquí es el tema de un algoritmo que aquí se hizo famosa la expresión por la situación que afectó o que evidencia una posible manipulación en el software que se usaba para la transmisión de los resultados y para la captura del resultado. Y luego, evidentemente, entró en juego un servidor que no estaba previsto, que la OEA entiende que ese servidor fue parte del proceso de manipulación. O sea que en el caso de Bolivia se hace una auditoría muy creíble porque la hace la OEA, por lo tanto no es un organismo que tiene ningún conflicto de interés con las partes, que además tiene un expertise acreditado en el tema que está auditando, y eso permite que inmediatamente ocurre el fenómeno, hay una diferencia con el caso dominicano. La auditoría se está haciendo 3 meses después y hay algunas dudas sobre los actores involucrados en la auditoría, pero en el caso de Bolivia lo hace la OEA y lo hace inmediatamente, ocurre el proceso. Precisamente a mí en lo particular me era lamentable que se usaran términos como este del algoritmo, como la auditoría forense, para desviar la atención del tema y querer hacer una chanza con algo tan serio. Acabas de señalar, Natanael, que sí se probó en Bolivia.
Y me da curiosidad, Juliano, tú como experto, si lográramos la auditoría forense, que ya conocemos en palabras simples para que el pueblo lo entienda, para que usted sepa, esto es revisar ese programa y saber qué hay dentro. Claro. Pero a más de 90 días de celebradas estas elecciones, ¿es posible encontrar algún rastro todavía? Mira, Marjorie, efectivamente se podría hacer una auditoría forense. Ahora, la validez o la eficacia de esta auditoría a estas alturas del juego ya no es algo que de repente tendría mucho sentido, ¿no? O sea, ya en esta etapa lo que se debe de hacer es verificar que el software esté en correcto funcionamiento para un proceso electoral nuevo como el que vamos a tener en febrero, ¿no? O sea, ya en esta etapa lo que correspondería es una validación de la calidad del software con entes que sean competentes en la materia, que puedan validar la posibilidad de utilizar el software nueva vez. Natanael, ¿cómo vamos a votar en República Dominicana? Que también ahora hay toda una complejidad. Se suponía que ese era un plan piloto. Si nos iba bien en octubre, entonces íbamos a replicar ese modelo de escogencia para febrero y mayo. Pero a pesar de todas las dudas que se ciernen sobre las elecciones del 6 de octubre, no salimos de una, ya estamos en otra. ¿El voto será automatizado, no será automatizado? ¿Va a haber tinta, va a haber boleta impresa? ¿Qué es lo que vamos a tener en febrero? Bueno, vamos a estrenar un sistema mixto. Vamos a tener voto automatizado por un lado y voto manual por el otro. Es decir, Eso me suena a problema. Bueno, es algo nuevo, que puede que sea problemático, ¿no? Porque sin duda que es una innovación complicada, porque es una elección con dos sistemas de votación. Eso no lo habíamos tenido hasta ahora. No pudimos con el primero. Habíamos tenido un sistema, ahora vamos con dos. Eso puede resultar bastante complicado, pero bueno, es lo que tenemos. Tenemos un sistema de votación donde en una serie de municipios va a haber voto automatizado. El criterio que ha seguido la Junta es los municipios que tienen una mayor cantidad de habitantes, que tienen 13 regidores, que tienen una mayor densidad, van con voto automatizado. Y eso se han convertido en 17 municipios con sus distritos, incluido el Distrito Nacional, por ejemplo. El resto, 148 demarcaciones, van por el método de voto manual. Y entonces ahí en el voto manual hay todavía una discusión pendiente de cómo se va a transmitir el resultado, porque ahí entonces ha venido en juego una segunda tecnología que generó mucho cuestionamiento y controversia, que era una aplicación móvil para transmitirlo, que aunque era bien intencionada, pero de nuevo volvíamos al mismo tema. Había una tecnología nueva que no había sido auditada, que no había sido certificada y que además era por una plataforma móvil. Pero lo que sí está claro ahora es que hay un voto automatizado y un voto manual. Pendiente saber cómo se va a transmitir el voto manual y bueno, cómo funcionará este sistema mixto, que sin duda es algo nuevo que genera inquietudes. La misma pregunta para los dos, responderla brevemente. ¿Qué le podemos aprender a las lecciones de América Latina, fundamentalmente el caso de Bolivia, que es tan similar al nuestro, de cara al próximo proceso electoral en materia de organización, de partidos, alianzas y en materia tecnológica? Primero, que la democracia hay que cuidarla, que es un bien que se puede perder y que tiene mucho valor la democracia para la estabilidad del sistema. Segundo, que las elecciones transparentes son muy importantes, que los órganos electorales tienen que seguir haciendo un gran esfuerzo por hacer ese proceso de manera más transparente, y eso se logra con un mayor nivel de apertura, de participación de los partidos, de observación internacional y un principio elemental: cualquier elemento nuevo, tecnología que venga, tiene que ser previamente certificada por un tercero que tenga credibilidad. Juliana. Bueno, algo que suele pasar en la tecnología, muchas veces vemos el tema de automatización. Las personas a veces no entienden qué se está automatizando. Lo que se automatizan son procesos. Y hasta que el proceso no esté corriendo, el proceso manual, digamos, no esté corriendo de una forma infalible o correcta, transparente, no podemos pasar a un proceso de automatización. Hay un concepto básico en la informática que se llama garbage in, garbage out. O sea, a un sistema de información que yo le introduzco basura, me va a dar basura, ¿entiendes? O sea, los sistemas de información no cambian las cosas, simplemente automatizan el proceso como ocurre. Muchachos, permítanme la confianza de decirle muchachos, porque son muy jóvenes, brillantes ambos. Gracias por estar en la mirada global de nuestro programa. Gracias a ti, Mario. Continuamos.